Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 23. Dado una cadena y una subcadena, indicar si la subcadena es prefijo y o sufijo de la cadena. Un ejercicio clásico y bastante bonito. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Para entender eso vamos a ver dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la palabra unicornio y la subcadena uni. Uni, ¿es prefijo o es sufijo de esta otra cadena? Nosotros vemos y decimos uni, pues es prefijo de esta cadena. Pero aquí hay un detalle importante que igual tenemos que controlar. Puede que nos den la palabra con una mayúscula, por ejemplo, pero nuestra subcadena solamente estaba en concreto su valor literal, así todito en minúsculo uni. Entonces, en este caso deberíamos decir sí, es prefijo. Solo que en este caso está empezando con mayúscula. Entonces, para controlar o para no tener problemas con eso, vamos a tener que normalizar la cadena. Es decir, manejar todo en un mismo tipo de letra, ya sea todo mayúscula o todo minúscula. Para eso tenemos el to lowercase o el to uppercase. Ya, entonces tenemos que normalizar antes de evaluar. ¿Qué más? Aparte de eso, el ejercicio te garantizaba que no te iba a dar letras acentuadas explícitamente, entonces no hay lío de eso. ¿Qué más? En este caso entonces diría uni es prefijo, ¿no ve? Y ya está. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Tenemos la palabra enamorado. Tenemos como subcadena ado. Ado es prefijo o sufijo. En este caso es sufijo. Ya está. Nosotros súper fácil podemos ver, pero ¿cómo vamos a decirle esto a nuestro programa? ¿Cómo lo va a hacer él? Pues de la siguiente manera. Vamos a hacerlo de una manera normal. ¿A qué me refiero con normal? Vamos a necesitar dos métodos. Uno que nos diga cuando una palabra es prefijo y otra que verifique solamente los sufijos. No lo vamos a mezclar y esto es importante porque cuando estás aprendiendo a programar es bueno que vayas descomponiendo funcionalmente cada tarea específica. Si bien pueden parecerse, en teoría, cada tarea es propia y única. Si lo mezclas, tu código se va a hacer muy bultoso. Eso va a crear métodos largos y código poco entendible. Así que no cometan esos errores. Hemos tenido ejercicios donde hemos creado más de un método a modo de que nos ayude. Así que siempre dividan el trabajo. Eso es muy bueno. ¿Qué más? Ahora, la parte importante. ¿Cómo yo sé si algo es sufijo o prefijo de otra cadena? Pues vamos a hacer lo siguiente. Imagínense esto. Yo tengo mi cadena original y tengo mi subcadena. Yo sé que mi subcadena, su mismo nombre lo indica, va a tener una longitud menor o igual a lo sumo que la cadena original. Entonces, tengo que ir a verificar ambas cadenas. Es decir, dentro de un recorrido, en este caso, imagínense el ciclo for, que inspecciono por posición, ¿verdad? Esto recuerden que empieza en 0, esto es la posición 0, posición 1, posición 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo necesito saber si la letra de esta cadena en posición 0 es igual a la letra de esta otra cadena en la misma posición, es decir, en 0. Entonces yo lo que voy a hacer en mis ciclos es rescatar mi letra actual de ambas cadenas. Si ambas son iguales, pues voy bien. Basta que sean diferentes y esto ya se anula. ¿Por qué? Ha fallado una letra, entonces no soy prefijo, en este caso, de la otra cadena. Por ejemplo, en este caso se va a verificar. ¿Por qué? Todas las letras de ambas cadenas en las posiciones indicadas 0, 1 y 2 son iguales. ¿No ve? Entonces, como toditos han sido iguales, aquí termina el ciclo. No nos vamos a meter con esto que no me interesa, porque no. Si mi prefijo solamente tiene una longitud 3, entonces yo inspecciono las primeras 3 letras de la otra cadena. Lo demás no me importa. Entonces, bajo esta premisa yo voy a decir si algo es o no un prefijo, en este caso. Para el sufijo pasa lo mismo, solamente que en vez de iniciar desde la primera letra, lo que vas a hacer es iniciar desde la última letra. Desde n-1, n-2, n-3, n- algo, ¿no ve? Entonces,
esta sería nuestra estrategia. Ir verificando dentro del ciclo si las letras actuales de ambas cadenas son iguales o no. Eso sería todo. Adicionalmente vamos a ver que nos puede facilitar mucho la vida un método que ya implementan los strings, que es el endWith y el startWith, que justamente sirve para esto. No lo vemos como primera opción porque muchas veces nos limitan, como les dije, a usar métodos ya implementados porque se supone que quieren que practiquemos. Y tiene sentido, estamos aprendiendo. Entonces, no desesperen, pero si bien es bueno que practiquen así de forma clásica para ir repasando los conceptos que aprenden, también es bueno saber que existen formas fáciles porque dependiendo del contexto en algún momento te puede ser más útil, más rápido implementar algo que ya existe a que estarlo pensando desde cero, ¿no ve? Solamente por eso, por el detalle curioso igual, les muestro algunas facilidades que a veces te pueden dar clases que ya existen y que implementan cosas. Entonces sería eso. Ya dejando de hablar, vayamos a ver cómo sería la implementación de nuestro método. Estamos en el BlueJ. Como siempre nos creamos un nuevo proyecto. Le vamos a llamar ejercicio 22, sufijo, prefijo, sufijo y prefijo. Ya está. Se crea nuestro proyecto, creamos una nueva clase que se va a llamar nuestra clase. Pues puede llamarse verificar, verificador, sufijo, prefijo, un nombre que tenga que ver con el ejercicio. Yo lo voy a dejar con ejercicio 22. Ejercicio 22. Ya. Entramos a la clase. Como siempre, el código que se autogenera no nos interesa mucho. En este caso, el mismo nombre de la clase. Respeten las reglas de que empieza con mayúscula y eso. Pero por ahora estamos centrándonos más en implementación de métodos. Pero ustedes sí, busquen un nombre más adecuado que ejercicio 22. Ya. Vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un método que es público, ¿ya? ¿Qué me tiene que devolver? Mediante un mensaje indicar si es sufijo o no es sufijo, es prefijo, no es prefijo o no es nada. Entonces lo que me devuelve es un mensaje. Me devuelve un string que se llama mi método. Le vamos a llamar verificador. Ya está. Mi verificador, ¿qué recibe por parámetro? Dos cadenas. Tu string palabra, que es la que va a evaluar, y recibe tu subcadena. Ya está. Entonces tengo mis dos parámetros, los dos son de tipo string, todo bien, ya tengo todo mi campo para trabajar. ¿Qué es lo que hago a continuación? Pues empecemos. Necesito mi respuesta. Tengo mi string res que va a partir vacío. ¿Por qué? Todavía no sé cuál es mi respuesta. Ok. Ahora vamos a hacer lo que les indiqué. Son tareas muy distintas, verificar si algo es prefijo, verificar si algo es sufijo, así que sería bueno que cada uno esté implementado en su método propio. Y desde nuestro método verificador, sencillamente los vamos a invocar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir sí, sí, ¿qué cosa? Sí, es sufijo, o bueno, es prefijo. ¿Es prefijo qué cosa de quién? De esta palabra y la subcadena. Ya está. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy diciendo, va a existir un método llamado esprefijo que recibe por parámetro una cadena, que es la palabra, y otra cadena, que es la subcadena. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Verificar si esta subcadena es prefijo de esta otra. Si fuera así, esto te devuelve un true, por tanto, entra el if. ¿No ve? Recuerden que el if valida, o bueno, evalúa una expresión de tipo lógica. Si es true, entra el if. Si es false, se va el else. Entonces, si fuera prefijo, ¿cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería igual a qué. Sería que la subcadena es, ¿qué cosa? Prefijo de la palabra. ¿Ya está? Nada más. Ahora, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que no soy prefijo? Rayos. Entonces, si no es prefijo, tal vez es sufijo. Entonces nos vamos a ir al else. Pero aquí vamos a tener un pequeño detalle, ¿ya? No vamos a implementarlo como un else. ¿Por qué? Si yo hago esto, estoy diciendo o eres prefijo o eres sufijo. No hay más. Pero podría darse el caso de que te dieran una palabra y una subcadena que justo termina siendo tanto prefijo como sufijo.
Según las reglas del lenguaje español, en teoría no. En teoría. Pero aquí nos dice, te voy a dar cadena y subcadena. Nunca te está diciendo con qué valores. Así que podría darse el caso. Para tener cuidado con eso, entonces vamos a hacer la otra pregunta de manera independiente. Es decir, pregunta si eres sufijo y también te pregunta si eres prefijo. No es que o eres uno o eres otro. En este caso, obviamente, podría haber el contexto en el que te diga explícitamente, no te preocupes, o es sufijo o es prefijo, no hay más. Pero en este caso. Entonces tendríamos otra pregunta, que sería súper parecida a la de arriba. Yo diría, ¿es sufijo? ¿Es sufijo qué cosa? La subcadena de la palabra. Ya está. Si me dijera, sí, soy sufijo, entonces tu respuesta sería igual a que a lo que ya haya en respuesta, porque tal vez ha entrado aquí, o si no ha entrado, pues no hay lío porque está vacía tu cadena, más, ¿qué cosa? Un espacio o una coma. ¿Qué más? Bueno, no, sería feo la coma, solamente con el espacio. ¿Qué vamos a indicar aquí? La cadena, o bueno, la subcadena ¿es qué cosa? Es sufijo, perdón, es sufijo de la palabra. Ya está. Esto en vez de hacerlo aquí, lo vamos a hacer aquí. Si es que verifica el prefijo, caliza un espacio. Ya está. Entonces ya tengo ambas controladas. ¿Qué pasa si no es ninguna de las dos? Si no es ninguna de las dos, pues tu respuesta debería ser que la subcadena no es ni prefijo ni sufijo de la palabra. Entonces, eso lo puedes tener como valor predeterminado, pero en este caso no daría, porque aquí estás utilizando sobreescritura o actualización de la misma variable. Entonces, para hacer ese control, podríamos hacerlo aquí afuera. Podríamos decirlo, sí, ¿qué cosa? Si la longitud de mi cadena res, es decir, si res.length es igual a 0, quiere decir que no ha entrado ni aquí y tampoco ha entrado aquí. Mi cadenita se quedó vacía. Entonces, si se ha quedado vacía, yo sé que mi respuesta debería ser que la subcadena no es ni prefijo ni sufijo de la palabra. ¿Ya está? Listo, no hay más, pase lo que pase, tú retornas res. Y ya está, acabas de implementar tu método. Pero para que esto compile y funcione, necesitamos implementar ¿qué cosa? O bueno, aparte del punto y coma, ignoren eso. Necesitamos implementar ¿qué cosa? Estos métodos. ¿Es prefijo? ¿Es sufijo? Porque te va a reñir Java te diciendo, no estoy encontrando estos métodos, ¿por qué estás usando? Entonces tenemos que crearlos. En este caso va a ser privado, te devuelve un tipo de dato boolean y el método se llamaba es prefijo, que recibía por parámetro, recibía dos cadenas. Básicamente recibe lo mismo que aquí. Así que vamos a hacer control C, control V. Ya está. ¿Y qué es lo que va a hacer aquí? Pues la va a evaluar, la va a recorrer. Yo tengo un boolean res. Por ahora no sé en qué parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recorrer mi cadena. ¿Cómo recorro la cadena? Con un ciclo for. Entonces, variable local de tipo entero que se llama pos, que parte en 0, mientras pos sea menor que la longitud de la subcadena. Hemos dicho, nuestro controlador va a ser la subcadena. Mientras sea menor que la subcadena.length, mi posición se va a ir incrementando de uno en uno. Ya está. Esto es sus recorridos súper básicos para inspeccionar una cadena del principio hasta el final. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Tengo que ir verificando las letras. Entonces, voy a hacer eso. ¿Cómo voy a hacer esto? De la siguiente manera. Voy a tener aquí mi char. ¿Mi char qué cosa? Mi char, bueno, mi char actual, pero de la palabra. Actual palabra. ¿Qué es igual a qué? ¿Cómo sé cuál es mi letra actual? La palabra. Punto charat. En posición pos. Ya está. Tengo la letra de la palabra. Ahora necesito la letra de la subcadena. Entonces, vamos con la subcadena. Mi letra actual de la subcadena
Como les digo, estos nombres son tal vez algo largos para ustedes o les es incómodo escribir, pero es mejor que escribir variable X, variable Y, porque luego te pierdes, te confundes y no es muy bueno. Siempre pongan nombres autoidentificativos, aunque sean largos. Luego ya cuando sean capos y programen todo en inglés van a ver que los nombres son bien cortitos. Sigamos. La letra actual de mi subcadena, ¿qué es? Subcadena. Subcadena. Esto es con mayúsculas. Subcadena, punto charat. En posición pos. Ya está. Tengo mis dos letras actuales. Son las letras correspondientes. Una palabra, otra subcadena. Pero en la misma posición. Posición 0, posición 0. Entonces, yo digo, si son iguales, pues soy feliz porque estoy verificándolas bien. Si no son iguales, pues ya valí. ¿Por qué? Porque basta que falle una letra y tú dices, esto ya no es sufijo o esto ya no es prefijo de la otra cadena. Entonces, como lo que estás buscando es que falle, estás buscando esto. Tú dices, sí, sí, ¿qué cosa? Si la letra actual de la palabra es distinto de... ¿De qué? De la letra actual de la subcadena. Entonces, ¿qué? Si la letra actual de la palabra es distinta de la letra actual de la subcadena, pues como son distintos, yo de plano ya sé que esto es falso. ¿Por qué? Porque ha fallado uno, por tanto no puede ser, no puede ser su prefijo. Y está. Ahora lo que les decía. Si lo que estoy buscando es que mi respuesta se vuelva falsa, entonces ¿en qué debería partir? Mi hipótesis sería que parte en true. ¿Por qué? Para mí sí vas a ser prefijo. Pero dentro de mi ciclo, dentro de mi inspección, voy a ir a buscar un estado en el que falles. Si fallas, yo ya sé que eres falso. Si nunca entra aquí, va a terminar el ciclo. Y si termina el ciclo, pues tu respuesta se ha quedado con esto. ¿Por qué? Porque nunca ha entrado aquí. ¿No ve? En el caso de que nunca entre aquí. Entonces, cuando ya falla una letra, ya no me interesa seguir las demás, ¿o sí? Entonces podríamos romper abruptamente el ciclo de una manera elegante adjuntando otra condición. ¿Y qué cosa? Y res igual a true. Entonces, mientras tengas posiciones que inspeccionar y mientras tu variable res siga siendo verdadera, pues tú haces este ciclo. Basta que una te dé falso, se rompe el ciclo. Y ya está. Nada más, eso sería todo. Como les digo, puede salir por culpa de que ya no hay posiciones o por culpa de que tu res se ha cambiado a false. ¿Tú cómo vas a saber eso? Bueno, en teoría sí o sí tienes que salir del ciclo y a ti lo que te interesa es retornar el valor de res. Ya sea que se haya quedado con un valor true o que en algún momento haya cambiado a false. Pero tú ya tienes ese control dentro de tu algoritmo, de este pequeño método. Así que tú tranquilamente retornas el valor que tenga res. Ya está. Eso sería todo. Ahora, para el otro método, sería técnicamente igual. Técnicamente porque van a ver que hay una pequeña, sutil, así bien pequeñita, diferencia. Igual, tu hipótesis parte en true, está haciendo, tu propósito es negarlo. Aquí hay algo. Tu ciclo for sí va a empezar, o sí está condicionado por la subcadena. Bien, todo bonito. Entonces esto va a estar bien. Pero no puedes hacer lo mismo para tu palabra actual. ¿Por qué? Para esto les ilustro súper rápido. Esta letra o esta palabra, ¿cuáles son sus posiciones? Es 0, es 1 y es 2. Pero de toda esta palabra larga, ¿qué posiciones son las últimas? No es 0, 1 y 2. Esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es posición 6, posición 7 y posición 8. Y dependiendo de la palabra podrían ser otras. Entonces, para esto de los sufijos vas a necesitar otra variable. Entonces vamos a ver eso. Vamos a necesitar otra variable que va a ser un int last. Le vamos a llamar last de último. ¿La última posición de quién? De la palabra. Necesito saber cuál es la última posición de la palabra. Entonces vamos a decir palabra. ¿Cuál es la última posición de cualquier cadena? Palabra.length menos 1. Ya está. Entonces yo parto ahí. Y yo voy a usar esto como mi parámetro para saber cuál es la última letra de mi palabra en todo momento. Bueno, la última letra actual, por así decir. Entonces, en este caso, la letra actual de la palabra no está en base a post, está en base
a tu variable last. Ya está, ahora tiene sentido. Es como si en el dibujito tuvieras tu post que parte en 2, que es el del for, y tu last está partiendo en 8. Ambos se van decrementando cada vez que entran al ciclo. Entonces tienes que controlar esto. Cada vez que utilizas last y vuelvas a entrar al ciclo, aparte del post más, tu variable last se debería decrementar. ¿Ya está? Ese es el único detalle que cambiaría. Eso es todo. Y aparte de eso, perdón, era un error mío. Según nuestro análisis, parto del final y quiero llegar hasta el principio. Entonces, esto debería cambiar. Post no parte en 0. Post ¿en qué parte? Post parte en esto. Post parte desde la última posición posible ¿de quién? No de la palabra, de la subcadena. Subcadena. Ya está. Subcadena.length menos 1. ¿Cuál es la condición para post? La condición para post es mientras post sea mayor o igual que 0, porque tiende a llegar a 0. Ya está. Lo demás se mantiene. En vez de incrementarse, tu variable post igual que tu variable last se van decrementando. Ya está. Ese es el pequeño arreglo. Esto es bastante interesante, como les digo, a medida que van practicando y demás, te vas dando cuenta de cosas así y te da menos miedo fallar. Así que siempre experimenten y vean cosas así bastante interesantes que hagan que su confianza de ustedes así para programar vaya creciendo. No tengan miedo a fallar, están aprendiendo, por algo son alumnos, ¿ya? Entonces, eso. Como les digo, esos cambios a veces te das cuenta ahí sobre la marcha. Si no, me hubiera fallado bien feo. Ya. ¿Algo más? No. Todo está bien. Todo debería funcionar. Lo último que nos faltaría sería normalizar la cadena. Esto funciona bonito si tu escenario también es bonito. Pero aquí todavía no he normalizado mi palabra. Así que vayamos a normalizarla. Yo voy a tener mi string res y voy a decir mi palabra se va a normalizar. Entonces va a ser igual a qué? A lo que resulte de invocar al método palabra punto qué cosa to lowercase. ¿Podrías usar un to uppercase? En teoría sí, pero también necesitarías normalizar tu subcadena. Así que en este caso no, con el lowercase somos felices. En el ejercicio mismo te decía, tu subcadena va a estar compuesta igual con pura letra minúscula, así que por eso no hay lío. Lo que sí te podría dar problema era la palabra, y ahí está, ya lo estás normalizando, entonces todo va a estar bien. Nada más, eso sería todo. Veamos si funciona. Mandamos a compilar. Te dice, es prefijo, ya, aquí me olvidó cambiar el nombre. Cuando hagan copy-paste, siempre tengan cuidado con los nombres. Este método se llamaba sufijo, ya está. Ahora sí, clase compilada, no hay errores de sintaxis. Veamos si funciona. Lo cerramos un rato, nos creamos un objeto. Verificar. Dame una palabra, dame una subcadena. ¿Ok? Vamos a empezar con la del ejemplo unicornio. Unicornio. Y mi subcadena va a ser uni. Te dice, la subcadena es prefijo de la palabra. Genial, funciona porque eso es. ¿Qué pasa si le doy el otro ejemplo que era enamorado? Enamorado. Y mi sufijo, mi subcadena era ado. Te dice la subcadena es sufijo de la palabra. Genial. Ahora los otros dos casos medio raros sería cuando no es nada. Si digamos aquí le doy dragón. Y aquí le doy estas us debería decirte no soy nada. La subcadena no es ni prefijo ni sufijo de la palabra. ¿Ya está? Por último, el otro caso raro que, si bien no nos ha garantizado, pero se me ha ocurrido mientras pensaba podría darse el caso, que digamos yo le doy algo así como, no sé, al, y yo le doy la subcadena al. Mi palabra empieza y termina con al. Entonces, soy tanto prefijo como sufijo. En este caso, la subcadena es prefijo de la palabra, la subcadena es sufijo de la palabra. Ahí está, también te lo ha controlado. Como les dije, lo bueno de modularizar y hacer eso de nuestra querida descomposición funcional es que como los trabajos son independientes, no tienes que preocuparte por evaluar o como que preocuparte por cada caso extremo y raro. ¿Por qué? En teoría, como los trabajos son independientes, van a hacer su trabajo y tú puedes ir combinando resultados. Es más fácil.
que hacerlo todo en un solo método y sea medio feo y largo, ¿no ve? Ahí está, funciona, todo bonito, bastante interesante el ejercicio. Y lo que les decía de cómo podrías ahorrarte todo esto, pues sería de la siguiente manera. Vamos a hacer un copy-paste. Aquí, esto ya como un dato extra. Así, bueno, supongo que el video va a ser largo, pero bueno, como un dato extra, vamos a llamar un verificador 2. Que en vez de hacer todo esto, podrías hacer lo siguiente. Hasta aquí te sirve, normalizas tu cadena. Ya, todo genial. Ahora, los strings tienen un método que es el siguiente. Vamos a decir palabra, punto, qué cosa. Para empezar, el end with o el start with, con cualquiera. El start with te dice, este método lo que hace es que verifica si una cadena empieza con el prefijo indicado. O sea, básicamente lo que nos ha pedido el ejercicio. Te devuelve un tipo de dato booleano como retorno. Entonces tú dices, la palabra empieza con mi prefijo subcadena. Pero esto, como te devuelve un booleano, podríamos ponerlo dentro de un if. Si la palabra empieza con esa subcadena, entonces, ¿qué es lo que yo debería tener aquí en mi respuesta? Mi respuesta debería ser la que tenía aquí. Ya está. Aquí la única diferencia, si te dan cuenta, es que estoy utilizando un método que ya tiene implementado la cadena en vez de uno que yo he ido a implementar. Como les dije, depende del contexto y situación, podría ser más fácil y rápido cuando ya estén en problemas más avanzados y no les limiten nada. Para la otra pregunta, ¿qué sería? Casi lo mismo. Preguntas, la palabra punto que ends with termina con el sufijo subcadena. ¿Subcadena? Si te dijera que sí, pues tu respuesta sería esta de aquí. ¿Ya está? La respuesta es la subcadena es sufijo de la palabra. Y por último, tu última pregunta sería la misma. Si tu respuesta se ha quedado vacía, si nunca ha entrado a ninguno de estos dos ifs, por tanto, tú dices, entonces no era nada, ni prefijo ni sufijo. Ya está. Nos hemos ahorrado crearnos nuestros propios métodos utilizando los que ya tiene implementadas la clase string. Pero veremos si funciona. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Nos creamos el objeto, todo bonito. Y aquí está el verificador 2. Démosle los mismos ejemplos. Le vamos a dar... ¿Cuál era el primero? Bueno, vamos a empezar con enamorado y ado. La subcadena es sufijo de la palabra. Ahí está, te lo he verificado. El otro caso era con unicornio. Unicornio. Y tu sufijo era... Bueno, tu prefijo era uni. Ahí está, con mayúscula minúscula. La subcadena es prefijo de la palabra. Ahí está, funciona. Y debería funcionar igual los otros dos. Solamente para que vean que es 100% real, no fake. Vamos a darle el al dual y la subcadena al. La subcadena es prefijo de la palabra y sufijo también. Ya está. Y cuando no es nada, ahí está. Por ejemplo, le vamos a dar cualquier cosa. Y le vamos a dar... Hola. La subcadena no es ni prefijo ni sufijo. Ya está. Funciona igual que lo que nosotros hemos hecho. Solo que esta vez te ha facilitado la vida el hecho de que ya existía un método que implementaba lo que tú querías. Como les digo, es bueno saber eso. Porque a veces, no sé, como nunca les da la gana de decirnos, estamos a veces perdiendo el tiempo ya a futuro, ¿no? Obviamente en problemas avanzados y demás, implementando nuestros propios métodos. ¿Por qué hacer eso si ya existe algo que te facilita eso? Como les digo, depende mucho del contexto que se encuentre. Yo se los traigo como un dato curioso, si es que así quieren verlo. Eso sería todo, este ejercicio, bastante bonito, algo largo. Espero que se haya entendido.